La excelencia no se pierde en un día, se va perdiendo poco a poco. Recordemos la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling. Raramente se vandaliza una casa habitada. En una casa deshabitada, la probabilidad de que sea vandalizada aumenta a partir del momento en que tiene un vidrio quebrado. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 249 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Otro vidrio quebrado. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Me recuerda esta analogía, la idea que es muy japonesa de que el orden Claro. engendra orden, la limpieza engendra limpieza, la paz engendra paz y la violencia engendra violencia. Ujú, Entonces creo ujú. que tenemos que elegir muy bien cuáles semillas sembrar porque germinan. Sí. Te paso la El- palabra para que nos hagas tu introducción de esta bueno, conversación. bueno, el tema de hoy no es un tema de ferretería ni de urbanismo. Me parece a mí que es un tema relacionado con nuestro comportamiento habitual. Y nuestro comportamiento habitual, en lo más significativo, creo yo, tiene que ver con virtudes y con vicios. Eh, las virtudes uno suele pensarlas como chispazos, ¿verdad? Porque sí, ser virtuoso, parece a mí que estoy hablando de virtudes que tengamos todos los días a la vista, como la diligencia, ¿verdad? Si uno se pone a hablar de virtudes que no se tienen todos los días a la vista, cuesta más ponerse de acuerdo. Pero hablemos de virtudes como la diligencia. Y creo que la práctica de acciones que se conviertan en hábito, y si los hábitos son buenos, se llaman virtudes, es algo que tenemos que cuidar todos los días, permanentemente, porque me parece que muy fácilmente entramos en algo así como en una entropía moral. Entropía es un, un desmantelamiento de cosas, ¿verdad? Yo me imagino la entropía como lo que le pasa a una fruta muy hermosa que compras en en el súper, naturaleza, que las cosas se descompongan. A la, en la energía pasa lo mismo. El término entropía es originalmente un término físico. Es eh, una determinada organización de elementos para hacer una determinada cosa que empiezan a descomponerse y dejan de hacer la determinada cosa. Si los segmentos de manzana dejaron de intentar ser manzana y se empezaron a podrir. Bueno, lo mismo pasa en instituciones, en países, en organizaciones, en personas. Si no, Drucker lo dice de manera muy interesante. Dice Drucker que de manera espontánea todo lo que surge es el desorden. Si tú tienes un jardín y lo dejas de hacer, lo dejas de atender por un cierto tiempo, pues las malas hierbas persisten o superan a las flores y a las hortalizas que tienes ahí.
Eso tenemos que entenderlo muy claro. ¿Por qué ocurre? Ay, yo no lo sé, yo no lo sé por qué. Yo no lo sé por qué un bananal, si lo dejas de deshiervar, se desaparece el bananal, ¿verdad? Eh, y lo mismo ocurre con las buenas prácticas en las instituciones, en los países y tal. Estos sociólogos, Wilson y Kelly, hace muchos años ya, eh, hicieron la observación y luego la convirtieron en una hipótesis y tal, de que eh, en, en los barrios que empiezan a deshabitarse, las casas están ahí incólumes, nada les pasa, excepto cuando alguien rompe una ventana. Si alguien rompió una ventana, que rompa que otra persona rompa otra ventana. Es, aquí ya no hay orden, aquí se vale cualquier cosa, aquí estamos abiertos a las ocurrencias formativas o deformativas. Y eso es bien serio, porque puede ocurrir en una empresa, puede ocurrir, por ejemplo, un aflojamiento en la eficacia. Eh, mi experiencia en las empresas ha sido que antes de que empezáramos a hablar de calidad, de gestión de la calidad, ya no sé, hará 30 años, había un determinado nivel de eficacia, el razonable, el que buenamente se podía alcanzar. Pero una vez que vienen los métodos de gestión de la calidad, la eficacia se transforma en una obligación, se transforma en una norma de conducta de la empresa. Y entonces, más bien, pequeñas manifestaciones de ineficacia, de desorden, de descomposición, de abandono del rumbo que nos parece correcto, eh, son muy sobresalientes. Hay mecanismos informativos para resaltar esos lunares, los llama el lenguaje común. Eh, Hay también lunares en materia de reputación. Hay empresas, personas, países que a lo largo de los años han venido creando una reputación. Costa Rica, por ejemplo, con la conservación ambiental, Costa Rica con la democracia, Costa Rica con la amplitud y calidad de la educación, y que de pronto le empiezan a aparecer lunares. Lo que Wilson y Kaelin dirían es, ojo al primer lunar, porque después de este lunar es más fácil que aparezca el segundo, y después del segundo, mucho más fácil que aparezca el tercero. Pues lo mismo ocurre con el aprecio de la virtud. Si en un país nos da lo mismo mentir que no mentir, nos da lo mismo llegar a tiempo que no llegar a tiempo, eh, respetar al otro que no respetarlo, los primeros signos de esos lunares son, hay que atenderlos muy cuidadosamente. Y bueno, llegamos en un determinado momento a una situación donde ya hay muchos lunares. Bueno, habría que ver cómo nos devolvemos de esa situación a una en la cual vuelva a tener mucha energía, lo que pudiéramos llamar aspiraciones de excelencia. Muchas, muchas cosas me surgen. Lo primero es que creo que conecto algunas cosas que dices para
crear enunciados nuevos. Por ejemplo, las virtudes se cultivan por medio de hábitos. Y eso significa que si hay algo que apreciamos con el rango de virtud, ¿verdad? Que creo que virtud es algo más que simplemente salud o bondad. Virtud es algo como supremo, creo yo, y debe haber algunas virtudes que son transversales y comunes a toda la humanidad, pero si apreciamos algo con ese rango de supremacía, eh, eso se cultiva por medio de hábitos. Y creo que si son transversales a toda la humanidad, entonces deberían de ser hábitos colectivos, que es un temita que hemos venido conversando las últimas semanas, en los últimos episodios, ¿verdad? Me encantaría saber cómo se le denomina a hábitos colectivos. Eh, voy a sugerir por un instante que usemos la palabra cultura para referirnos a un conjunto de hábitos colectivos para el sostén de algunas virtudes transversales de la humanidad. Y entonces eso pues nos puede llevar a abrir múltiples nuevas páginas de esta conversación respecto a cómo es la cultura costarricense y cuáles son esas virtudes que han resultado de un experimento republicano que ya tiene más de 200 años de gestación y que como todo otro experimento republicano a nivel mundial tiene éxitos y fracasos, áreas por mejorar y aciertos, y sobre todo eh, ventanas rotas. Y creo que hay ejemplos cercanos a nosotros de que ante señales de ventanas rotas no se hizo lo que se debía hacer para evitar que se vandalizara, se vandalizó. Y las consecuencias de una edificación vandalizada suelen ser irreparables, sobre todo si me salgo de la analogía y me pongo a hablar de las ventanas rotas que tiene nuestra democracia. Nuestra, hablo no como costarricense, sino hablo como ser humano, ¿verdad? Me parece que la democracia, como la hemos llegado a conocer, es es una conquista de la civilización. Nosotros genéticamente no fuimos programados para vivir en democracia, pero logramos crear instituciones para que la vida en democracia genere eh, productividad, impacto, bienestar, eh, distribución de oportunidades exponenciales por generaciones. Y acabo de describir a Costa Rica, pero no es el único país que ha tenido esa explosión de productividad, de bienestar a lo largo de múltiples generaciones, ¿verdad? Y siempre el punto de comparación, para mí por lo menos, son los países escandinavos, donde hay unos niveles de bienestar altísimos y una vigorosa democracia. Entonces, eso creo que nos lleva a pensar en en las ventanas rotas que tiene nuestra democracia a nivel mundial y que ha hecho que la desidia y el desdén permitan que se vayan vandalizando algunos edificios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me pregunto, después de 26 años de régimen autocrático en Venezuela, ¿cuántos años más tendrán que pasar para que recuperen el vigor que alguna vez tuvo esa democracia? O, o Nicaragua, ¿verdad? Que creo que es mucho más antigua la vandalización que se le hizo a esa democracia. Em, estoy, además, eh, ocupado en la lectura del libro más reciente de Yuval Harari que se llama Nexus. Y es un libro que habla sobre cómo los flujos de información han determinado el nivel, la calidad y la cantidad de historias que hemos podido
compartirnos unos a otros para avanzar como civilización, ¿verdad? En los últimos, más o menos 30.000 años, porque hace más de 30.000 años el lenguaje que teníamos los seres humanos no era como el que tenemos ahora, con tantos recursos lingüísticos, ¿verdad? Vivíamos en más silencio del que vivimos ahora. Em, y dice este libro, Nexus, que lo que ha quedado demostrado en los últimos 15 años de experimentos tecnológicos globales en el uso de redes sociales es que la búsqueda de la verdad, el alcance de la verdad, no es algo que resulte de manera orgánica del intercambio entre seres humanos. Eh, el experimento que se ha hecho reiteradas veces en Facebook y en otras redes sociales es que si dejáramos a más gente opinar libremente, la verdad va a emerger solita. Y eso no sucedió. Entonces, la verdad necesita parámetros, constreñimientos, condiciones, hábitos. La verdad es una virtud que resulta de hábitos colectivos, ¿verdad? Estoy asumiendo que la verdad es una virtud que todos apreciamos, pero puede ser que haya alguien que prefiera la mentira y eso es totalmente aceptable. Lo que creo es que la mentira, al igual que el ruido, no debería de privar a los demás de su afán de verdad y de su afán de silencio. Em, la semana pasada nos preguntábamos un poco de manera retórica, ¿para qué queremos mejorar nuestra relación con el futuro? Y de la misma manera me pregunto hoy, ¿para qué queremos construir hábitos que robustezcan virtudes? Y no es una pregunta crítica, es una pregunta retórica desde el punto de vista de tratar de entender ¿para qué querríamos vivir en un entorno donde la verdad prevalezca, donde la verdad se priorice, donde la verdad sea la fuente de la cual brota el orden y brota la justicia y brota la equidad y brota el bienestar? Y esto me lleva al tema de la higiene, ¿verdad? Nosotros fuimos biológicamente diseñados y evolucionamos para dormir unas 8 o 10 horas de cada día. Eh, y eso es un acto higiénico que nos ayuda a recuperar fibras musculares, a recuperar tejido celular, a ordenar las sinapsis neuronales, a acomodar aprendizajes del día, a aumentar nuestra sensación de bienestar en todas sus dimensiones. Eh, y si supiéramos todo lo que dormir nos da como especie viva, como organismo vivo que somos, jamás sacrificaríamos ni un minuto de sueño por nada de lo que hoy hacemos a costas de nuestras horas de sueño. Eh, y, y bueno, ahí yo creo que en alguna otra época de nuestros diálogos le hemos puesto mucho la mira, durante pandemia, le pusimos mucho la mira a lo que era el fenómeno de Netflix, ¿verdad? La gente, pues yo creo que necesitaba distraerse y después se crearon hábitos que más bien son vicios para el consumo ilimitado de entretenimiento y eso no nos lleva a ningún lugar virtuoso, ¿verdad? Pero no estamos acá para dar lecciones morales de nada a nadie. Sí pienso que es importante entender la importancia del sueño, la importancia del descanso, la importancia de la vacación, la importancia del sabático, em, y la importancia de preocuparnos por unos asuntos de los que nadie se preocupa porque no están dentro del alcance de su sistema nervioso. Y ahí me parece que cuando hablas de lunares, yo tengo que pensar
en lunares democráticos y, pues conversar al respecto, ¿verdad? De qué manera nosotros vamos a ayudar a que se arreglen las ventanas rotas en el Ministerio de Educación Pública, en la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Em, y sobre todo, termino esta intervención con la siguiente pregunta. Si tenemos una constitución política que ha sido eh, eficaz en generar desarrollo de alto impacto por generaciones, ¿qué tendríamos que agregarle a la constitución política actual para que nos alcance otros 75 años y podamos, en este cuarto siglo que acaba de empezar, alcanzar el desarrollo? Ujú, ¿Verdad? Porque ujú, hace 25 años yo oía el cuento de que Costa Rica está en vías de desarrollo y que podríamos desarrollarnos, pero no pasó en estos 25 años. ujú. Evolucionamos, por supuesto, nos movimos en la dirección correcta en varios frentes, en algunos otros nos hemos detenido o hemos retrocedido, pero en estos 25 años tenemos todos los recursos necesarios, sobre todo el talento para convertirnos en un país desarrollado en estos 25 años. Y entonces lo que quiero es hacer la pregunta de qué habría que agregarle a nuestra constitución política y hablemos con franqueza, qué habría que agregarle para que podamos en estos 25 años alcanzar el desarrollo y que nos sirva para otros 50 años sin tener que preocuparnos mucho en estas ideas que a veces me parece que son como nebulosas cognitivas de querer quitarle cosas a una constitución que ya funciona muy bien. Em, y además, como dicen comúnmente, el frío no está en las cobijas, ¿verdad? No es un cambio de norma suprema lo que nos va a permitir alcanzar el desarrollo. El desarrollo es un tema de cultura, o sea, de hábitos colectivos. Tres, cuatro cosas, tres, cuatro puertas abriste. Yo quisiera irme por todas. Eh, Me parece que una primera puerta es lo que tú llamas virtudes transversales, que son rasgos culturales funcionales, yo diría, ¿verdad? Funcional es algo que le hace bien a un determinado organismo. Si un país tiene unas prácticas culturales que le hacen bien, que hacen mejor al país en general, lo hacen mejor, lo hacen más vivible, lo hacen más justo, lo hacen más eh, emprender cosas más desafiantes. Esos son rasgos culturales funcionales. Y ahí hay una pregunta muy interesante. Yo a veces pienso, bueno, quién, dónde nos preocupamos año con año en decir, bueno, ¿cómo podríamos hacer mejor a este país? Es que eso no debe ser objeto solo de la campaña política. En la campaña política, la experiencia que yo tengo es que todos los candidatos políticos vienen a decirte cómo ellos son la única opción para convertir al país en un país mejor. Y luego nos damos cuenta de que muchas de las cosas que decían no las volvieron a decir mientras gobernaban o las tocaron y no se convirtieron en resultados o las olvidaron o lo que fuera. Entonces, yo creo que el mejor momento para reflexionar sobre qué es un mejor país y cómo hacer un mejor país no es una campaña política. Claro, es el momento en que todos los televisores y todas las radios están sintonizadas alrededor del tema de cómo mejorar el país. Pero, ¿qué tal si tuviéramos algo así como una campaña política a los 2 años de iniciar un gobierno? Pero no una campaña política con finalidades electorales, sino una campaña política para reflexionar sobre lo que nos prometieron y lo que están cumpliendo
y sobre si lo que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo por incapacidad de los que gobiernan o si no se está cumpliendo por oposición de los que no gobiernan. Sí, yo tengo muy claro que la oposición que tiene como finalidad oponerse es perjudicial al país. La oposición lo que tiene que tener como finalidad es el ser la otra fuerza de un sistema, de un paralelogramo de fuerzas que juntas con el Ejecutivo produzcan una resultante que haga mejor al país. Ese concepto de la física o de la, del álgebra lineal, de que dada una fuerza y dada otra fuerza que no va en la misma dirección, esa oposición parcial o oposición total, como quieras, se resuelve produciendo una resultante. Si estás eh, con un vehículo atascado y lo estás jalando con un cable hacia un lado y con otro cable hacia otro lado, el vehículo no se va a quedar paralizado, sino que se va a mover en una dirección que es la resultante de las dos direcciones que le estás imprimiendo con la jalada. Eso es lo que el país necesita, eso es la, uno de los instrumentos conceptuales de la política. Eso es lo que las oposiciones, porque no hay una sola oposición, hay muchas oposiciones. Por eso me imagino que debe ser tan difícil gobernar, porque no estás gobernando contra una oposición, sino contra muchas oposiciones. Eso debería estar muy claro y esas cosas deberíamos reflexionarlas en ese periodo alejado de la campaña política, donde estuviéramos pensando en cómo hacer un mejor país. El segundo asunto que me llama mucho la atención es el, el significado que tiene la Constitución en lo que el país hace y hacia dónde el país se dirige. A veces pensamos que la Constitución es como un pacto y entonces si vemos el pacto, lo vemos ahí encerrado en los archivos nacionales con las firmas de todos los diputados constituyentes y con todas la- las decisiones, interpretaciones de la Sala Constitucional, pero lo seguimos viendo como un documento que no se mueve y tal. La Constitución, claro que se mueve. La Constitución está viva, la Constitución en un país que se toma las cosas en serio o entre los ciudadanos que se toman las cosas en serio, la Constitución merecería una reflexión en algún momento, lejos de la campaña política, lejos de los intereses de los que quieren modificarla en tal o cual dirección por razones puramente grupales, etcétera. Merecería una reflexión nuestra Constitución. Yo no conozco muy en detalle la Constitución. eh, Apenas creo que le he dedicado un año a, a reflexionar sobre ella cuando era estudiante de colegio, porque educación cívica era básicamente una revisión cuidadosa de la Constitución. Yo no sé cómo hacemos eso cuando teníamos 16 años, pero bueno, lo hacíamos. Entonces, de tiempo en tiempo aparece algo que es como la, es como un torbellino. Es la gente que dice, es que lo que hay que hacer con la Constitución es cambiarla. Es que hay que convocar a una constituyente para empezar desde abajo para arriba.
Y a mí me parece que eso eh, es una tarea que deberíamos reflexionar mucho si estamos en capacidad comunitaria de hacerla o no hacerla. A veces la otra pregunta es si este es el mejor momento para hacer una revisión de la Constitución. Es que las crisis a lo mejor no sean el mejor momento para revisar una Constitución. Entonces, lo del borrón y cuenta nueva me produce siempre una cierta resistencia. Hace poco, don Alex Solís Fallas publicó un artículo en La Nación sobre reformas que necesita la Constitución. Me gustó muchísimo el artículo porque, pues no son 59 reformas, no, creo que eran 7 reformas. Y es razonable que una Constitución que tiene 75 años en un país que tú y la gente de tu generación no conoció porque no estaban, pero que ha cambiado radicalmente, ha cambiado radicalmente. Ese país posiblemente necesita ajustes en la Constitución. Además, la doctrina constitucional va evolucionando en el mundo y se van sabiendo nuevas cosas, se van descubriendo nuevas cosas de cómo debería ser una constitución. Por eso es que de tiempo en tiempo posiblemente hay que revisarla. Afortunadamente, en Costa Rica tenemos la sala constitucional. Una constitución sin sala constitucional sí que merece estar metida ahí en el Museo Nacional, en una urna de cristal. Pero una constitución con sala constitucional tiene vida. La sala constitucional le da vida a la constitución. Eso fue una genialidad en su momento, ¿verdad? La creación de la sala constitucional. El otro tema que me interesa tocar es el tema del desarrollo. El tema del desarrollo entró a nuestro vocabulario del brazo de la ciencia económica, concretamente del brazo de la parte de la disciplina de la economía que se llama desarrollo económico. Y entonces, hablar de desarrollo económico era casi exclusivamente hablar del crecimiento del PIB. Costa Rica es un ejemplo de cómo el crecimiento del PIB puede no producir más bienestar y más estabilidad. Porque en los últimos 40 años nuestro PIB ha crecido abundantemente, pero no creo que haya crecido abundantemente la equidad, no creo que haya crecido abundantemente la sostenibilidad del país. Entonces, vivir asociando el desarrollo con el PIB me parece que es eh, limitado, es cortarle dimensiones a lo que pudiéramos llamar, a lo que debemos llamar desarrollo. ¿Cómo le llamaríamos a ese desarrollo? Bueno, al otro le llamaríamos, no sé, tal vez desarrollo integral o tal vez le llamaríamos eh, desarrollo del país como comunidad o le llamaríamos desarrollo del país como proyecto, entendiendo que en la palabra proyecto hay aspiraciones, hay visión. Bueno, eso es algo que creo que tenemos que introducirlo en nuestras conversaciones habituales para que lo del desarrollo no sea simplemente inversión extranjera directa. Uy, sí, muy bien, eso produce desarrollo. Puede que sí, puede que no. Podría producir un desarrollo parcializado, un desarrollo mutilado. Podría no producir desarrollo y producir, a la vez que se produce un aumento del ingreso, producir unos deterioros institucionales, sociales, etcétera. El tema
es complicado, pero es abordable y tenemos que abordarlo y no sé dónde abordarlo y no veo dónde se esté abordando, no veo por qué estos temas solo han de ser objeto de reflexión durante las campañas políticas y solo han de ser objeto de reflexión por parte de los que tienen interés electoral en la campaña política. Me imagino unas campañas políticas que no tuvieran interés electoral. Em, voy a- a descargar una lista de ideas que me surgen de tu intervención. La primera es que las personas que aspiran a puestos de elección popular cuando están en campaña se parecen a quienes abrazan e impulsan teorías de conspiración. Y en lo que se parecen es que no dejan ni la más pequeñita posibilidad de estar equivocados. Ajá, Entonces, no es un proceso de aprendizaje, ni para las ajá, personas candidatas, ni para quienes elegimos. Y entonces tienden a estar en un modo, como en una actitud de tratar de encontrar la respuesta perfecta para todo de manera inmediata, y eso los hace caer en argumentos falaces que huelen a engaño, parecen engaño, se sienten como engaño, pues deben ser engaños, deben ser intenciones de engañar, ¿verdad? Eh, y todo bien, eso no es delito, ¿verdad? mm, Tener la intención de engañar no es delito, pero caer en el engaño me parece que sí es una responsabilidad moral de cada ciudadano, no política, es una responsabilidad moral de no, de no caer en el engaño, ¿verdad? Y ay, es que a uno le prometen tantas cosas bonitas y uno tiene tantas necesidades que muy fácilmente dice, ah, claro que por supuesto yo querría tener lo que esta persona me está ofreciendo, ¿verdad? Em, Sería diferente si todos los candidatos, que además lo- suele ser la norma, que ninguno de ellos ha tenido experiencia en algún otro puesto de elección popular, tuvieran una actitud de principiante, ¿verdad? Lo que dice el budismo zen japonés, el Shoshin, que es una actitud donde todo lo voy a percibir como nuevo, todo lo voy a procesar como nuevo, voy a hacer más preguntas que aseveraciones, voy a hacer más silencio que ruido, voy a escuchar más de lo que hablo. Entonces serían unos grandes procesos de crecimiento fértil y enriquecedor para toda la población y poder escoger sin ruido y sin afán de engaño quién sería la mejor persona para guiar los asuntos públicos de la gobernanza del país por el periodo que viene. Em, lo otro es que creo que deberíamos tener, y no digo que debería ser institucionalizado, creo que deberíamos de tener como ciudadanía una lista variable de atributos del talento que hagan eficaz la gobernanza pública. ¿Y por qué digo variable? Porque puede ser que sean diferentes los atributos que se necesiten en el 2026 a los que se necesitaban en 1990. Entonces vamos variando la lista de atributos, pero, y digo que no debería ser institucionalizada porque es una tontería tratar de crear una institución o una ley que diga así tiene que ser la persona que necesitamos, pero la ciudadanía, sí, sí, claro. que es soberana como nación y quien manda y toma decisiones en un país, debería de fijar una agenda durante el año electoral, que es este, donde incluya además cuáles son los atributos que necesitamos para llevar al país a la mejor versión que podría existir en el año 2030. Em, y nada, absolutamente nada impide que de la ciudadanía surja un punto de agenda como ese. ¿Ok? Entonces, siguiendo el, el análisis que ha hecho Yuval Harari a lo largo de toda su carrera como historiador, esta conversación que estamos teniendo en este momento es una semilla
de una narrativa que puede florecer y darnos como resultado en noviembre de este año una lista de 5 o 6 atributos esenciales que todos vamos a buscar en las personas a las que vamos a elegir para los puestos de elección popular en febrero del año entrante. Lo otro es que en política, y sobre todo en política electoral, lamentablemente, l- l- lo que importa no es la verdad, sino las percepciones. Y entonces la política en eso se parece a las redes sociales, ¿verdad? Si la dejan suelta, de ahí estaríamos en un mar de mentiras todo el tiempo. Necesitamos buscar la manera de priorizar y exigir que se hable con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad trae orden. De nuevo, puede ser que haya quienes lucren del desorden. Eso no hay ninguna duda de que entre más esté revuelto el río, más ganan algunos pescadores. Y entonces, en ese sentido, las percepciones, la búsqueda de percepciones es muchísimo más fácil que la búsqueda de la verdad, porque puedo decir cualquier fantasía imaginada y posicionarla como una percepción que va a ser más fuerte y más valiosa que la verdad. Y entonces ahí caemos en la industria del entretenimiento. Y todas las campañas políticas son, bueno, se frotan las manos. Los productores de contenidos de entretenimiento, que cuando no están en campaña electoral, de ahí están vendiendo otros productos en forma de entretenimiento. Pero en esta época electoral están vendiendo política pública y soluciones para la gobernanza del país y versiones diferentes de cómo esas personas van a- a salvarnos del abismo, ¿verdad? ¿Cómo van a ser los salvadores de la patria? Por medio del entretenimiento. Y lo más dramático de esto es que en el otro extremo de ese espectro está el desarrollo, y el desarrollo es aburrido. Mejor dicho, el desarrollo es aburridísimo. En un país desarrollado no hay bochinches, ni hay Ujú. discusión sobre qué es lo que nos conviene o lo que necesitamos para evolucionar como país, porque ya estamos en un lugar donde hay tantísimo bienestar que, de ahí, pues, saquémosle más provecho, veamos más hacia el futuro, hagamos prospectiva, eh, tengamos una mejor lectura de las alianzas globales, geopolíticas en las que participamos, etcétera. Y, y entonces estamos en una disyuntiva, digamos, una divergencia cognitiva donde lo que necesitamos es ponernos serios para alcanzar el desarrollo, que es algo aburrido. Y lo que nos están alimentando es bochinche y entretenimiento para crear percepciones de lo que estas personas creen que necesitamos. Y eh, después creo que quiero como que tratar de distinguir un poco crecimiento económico de desarrollo humano, ¿verdad? Yo creo que nosotros no queremos ser un país eh, extremadamente rico si se nos degrada el desarrollo humano que hemos alcanzado hasta ahora. ¿Verdad? Yo creo que la carreta tiene dos bueyes y uno es el crecimiento económico, porque tiene que haber eh, un, un- un fondo del cual nos nutramos todos, ¿verdad? De lo público, lo privado, lo académico, la distribución de oportunidades, etcétera. Y otro buey que es el que se encarga de mantener un alto nivel de la cultura, de las virtudes colectivas. Ujú. Y eso es el desarrollo humano, ¿verdad? Me parece que hay tres grandes fronteras eh, internacionales en el mundo donde hay grandes diferencias en cuanto a desarrollo humano a ambos lados de la frontera. Una es la frontera entre las dos Coreas, otra es la frontera entre República Dominicana y Haití, y la otra es entre Nicaragua y Costa Rica. ¿Verdad? Algo hemos hecho bien
que hemos logrado unos niveles de desarrollo humano digamos, estamos entre el 25% más alto del planeta. Bueno, obviamente podemos aspirar a más porque no hay ningún obstáculo, no hay un techo fijo que diga ustedes no pueden tener mayor desarrollo humano. Y algo se ha hecho diferente y con resultados desastrosos en desarrollo humano al otro lado del río, ¿verdad? También creo que es importante ver métricas como el índice del progreso social que ha logrado demostrar a nivel mundial que Costa Rica está entre los tres países más eficientes, convirtiendo riqueza económica en impacto social. Y eso es, tenemos una maquinita que funciona muy bien para lograr esa conversión entre aumento digamos, el crecimiento económico y el impacto que eso tiene en el bienestar de la ciudadanía. Pero también es cierto lo que dices, ¿verdad? En materia de equidad, nos hemos distanciado mucho de nuestros estándares y de nuestras virtudes, de nuestra cultura originaria, los últimos 30 años. Creo que no corresponde en este momento hacer un análisis de cuál sea la razón, pero sí es importante mencionar, por ejemplo, que entre los países de la OCDE, el país que tiene la desigualdad más pequeña entre lo que ganan los ricos y lo que ganan los pobres es Eslovenia. Y entonces eso lo que hace es que el país, de una manera bastante coherente y cohesiva y unificada, crece y evoluciona hacia el desarrollo de una manera más acelerada. Entonces necesitamos resolver el tema de la equidad porque no podemos alcanzar el desarrollo con inequidad. Y lo último, y creo que con esto cierro, hay otras dos grandes vertientes donde siento que necesitamos hacer un esfuerzo concienzudo por eh, buscar las mejores prácticas. Y bueno, a partir de que digo mejores prácticas, lo primero que me viene a la mente es la OCDE, que es una organización precisamente para la divulgación y distribución de mejores prácticas para el desarrollo, ¿verdad? Para países desarrollados. Entonces, esas dos grandes vertientes donde siento que necesitamos un esfuerzo concienzudo, que además es serio y además es aburrido. eh, Uno es mejorar índices de competitividad y que este país pueda ser muchísimo más productivo de lo que es, porque tenemos un montón de trabas, ¿verdad? Basta con tener un sueño emprendedor y querer avanzarlo 3 mesecitos para darse cuenta de que ser emprendedor en este país es una proeza titánica casi imposible. Y la mortalidad de emprendimientos en este país es inversamente proporcional al que es en Israel. En Israel, 9 de cada 10 nuevas empresas alcanzan los 5 años de vida. En Costa Rica, 1 de cada 10 nuevas empresas alcanza los 5 años de edad. Entonces aquí se nos muere el 90% de las empresas que nuestros emprendedores desarrollan, inician, ¿verdad? Y eso tenemos que resolverlo, el tema de la competitividad. Y por otro lado, el tema del bienestar. Y el tema del bienestar creo que tiene una variedad enorme de indicadores y de factores y de dimensiones, pero sobre todo el bienestar que logró distribuir oportunidades en este país por generaciones a través del sistema de educación pública está en un nivel de deterioro, creo que peor al que ha tenido en los últimos 150 años. Em, el acceso a la salud, ¿verdad? La seguridad social de este país probablemente está en su nivel de deterioro peor de los últimos 80 años. Y el acceso al servicio público de la Administración de Justicia está probablemente en el lugar peor en el que ha estado en toda la historia de esta república. Y entonces yo siento que necesitamos poner todas las manos sobre la borda y buscar soluciones, bueno, para esas tres, pero debe haber 12 áreas en las que necesitamos ayuda urgente para mejorar el bienestar
mientras también hacemos un esfuerzo correlativo para mejorar la competitividad. Y de eso se trata el desarrollo, de que vayamos juntos. Como dice el viejo adagio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, vayan juntos. Muy bien. Yo quisiera subrayar tres cosas. Una, el, el espíritu de aprendiente con el cual habría que participar en la campaña política, el Shoshim. A mí me ha llamado mucho la atención y a veces lo digo en broma, alguien me pregunta algo y digo, no sé, y no me da vergüenza decir que no sé porque yo no estoy de candidato a ninguna cosa, porque aquí estar de candidato a algo quiere decir responder todas las puñeteras preguntas que te hagan. Hay unas que no sabes la respuesta y que lo más honesto es, no lo sé, no lo sé. Creo que cuando hablamos de una persona, estamos buscando una persona para un puesto importante, no queremos una persona que tenga todas las respuestas. Queremos una persona que tenga método para encontrar respuestas y que tenga también la ética de hacer una crítica de las propias respuestas que vaya encontrando para que no nos intente meter gato por liebre. Si a uno lo aprietan mucho y tiene que contestar eh, sobre soluciones, posiblemente meta muchos gatos por liebre. Entonces, ese el principio de actitud de principiante me gusta mucho. Luego, el tema de, eh, eh, hombre, los que tienen que buscar soluciones, los que tienen que otear mejores caminos, los que tienen que poner el esfuerzo por recorrer los caminos, son los ciudadanos, no son los conductores. Los conductores hacen unas determinadas cosas, te presentan sueños, te presentan aspiraciones. Los ciudadanos son los que tienen que recorrer el camino. Y entonces cuando pensamos en iniciativas de ciudadanos, en apoyo de ciudadanos, yo tengo una nebulosa. ¿Qué son los ciudadanos? Porque no puedes ir casa por casa con una encuesta o con un memorial buscando firmas. Me parece que eso no sería una forma práctica de hacerlo. Hubo una época en que todos creíamos que los partidos políticos representaban a los ciudadanos, que al interior de los partidos políticos se iba produciendo esa formación, esa educación, esa motivación de los ciudadanos para que fueran produciendo unas ideas que el partido político se encargaba de llevar a los órganos políticos, eh, a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo. Pero creo que los partidos políticos ya no funcionan de esa manera. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y entonces quién es, quiénes son los ciudadanos? ¿Cómo articularlos? Estamos haciendo una pregunta, no para responderla, porque yo no tengo la respuesta, pero sí para señalar que ese es un tema de investigación y reflexión que todos deberíamos compartir y sobre el cual todos deberíamos tener inquietud, hablar, contribuir. ¿Cómo articulamos la ciudadanía para que se convierta? Porque el pueblo es el soberano, según la Constitución, pero luego cuando vemos al pueblo, no entendemos cómo es que el pueblo ejercita esa soberanía. Si me dicen que la ejercita en las elecciones, yo diría, eso me están dando una respuesta muy incompleta. Yo quisiera una ciudadanía que ejercite su soberanía de maneras más eficaces que con las elecciones. Y
Me llamó mucho la atención el tema de los países desarrollados, que dices tú, que son aburridos, que las agendas de los países desarrollados son aburridas. Drucker dice, qué interesante, que las empresas muy bien organizadas son muy aburridas. Y las empresas en las que andas en carrera todo el santo día es porque están muy desorganizadas. Y los países que no han alcanzado el nivel de desarrollo andan en carreras también viendo a ver cómo resuelven tal problemita o tal otro, ¿verdad? Nada más digo algo y lo digo, ya ni me acuerdo en qué gobierno fue, ni quiénes estaban metidos, quiénes no estaban metidos. Un país que tiene que preocuparse durante meses por la platina, pues es un país, es un país muy aburrido porque eso era tan rutinario, abrir el periódico y decir la platina, no sé qué, la platina, no sé cuánto. Ok, ahí tenemos como un reto interesante. ¿Cómo hacemos para desaburrir este país, para ir preocupándonos de cosas que sean muy de peso, preocupándonos con toda seriedad por esas cosas que son muy de peso? Y bueno, creo que con esos tres comentarios sobre tus comentarios me doy por satisfecho. Muy bien. Sí, el tema de la platina, un comentario aparte. eh, durante 8 años no lograron resolver el tema de la platina y después llegó la siguiente administración y resolvió el tema de la platina en 3 meses y a todo el mundo se le olvidó. Ayer me estaban comentando sobre el tema de la platina, que yo no lo sufrí tanto porque vivía fuera del país en esos años, pero la persona que me lo contaba me dijo que en su empresa implementaron el teletrabajo desde aquella época porque Oh, alguna gente duraba 3 y 4 horas yendo y viniendo de su casa. caramba, sí. Sí, Ujú. eso es Muy buenísimo. bien. Ok, Bueno, te agradezco mucho. Creo que nada. hoy le dimos le dimos un par de golpes a una campana que reverbera fuerte. Sí, es cierto, es cierto. Ujú. Ok. No era la intención. Mi artículo tenía unas finalidades ahí muy micro, pero bueno, le sacamos punta macro. Muy Ok, bien. que estés bien. Ok, ok, hasta luego. Nos vemos, chao.